Buenas tardes a todos. Hoy iniciamos nuestra unidad número 2 que se refiere a los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? En Paraguay necesitamos presentar 4 informes importantes que son el balance general, el estado de resultado, que vamos a separar en la parte 1 de esta diapositiva, y en la parte 2 los otros dos faltantes que serían el estado de flujo de efectivo y la variación del patrimonio neto. Entonces, hoy empezamos con 2. La definición de los estados financieros son informes y documentos con información económica de un individuo o entidad, también conocido con el nombre de los estados contables. Estos informes ponen la situación económica en que se encuentra una empresa, así como sus variaciones y evoluciones que sufren durante un periodo. Ese periodo es un año. Son de gran utilidad para los propios dueños de la empresa, analistas y terceros que cumplen un rol inversor con la misma. En diferentes países el concepto de estados financieros toma nombre como Argentina se conoce como balance a todos los estados financieros. En Colombia es financieros balance. Y en España cuentas anuales. Estos estados financieros sirven para anotar todos los movimientos económicos de la empresa mediante los asientos contables. Esta información se va registrando poco a poco en cada una de las cuentas previstas para ello, para que sea de gran utilidad. Muy bien, van a tener algunos explicativos y algunos ejemplos de cómo se van generando estos estados financieros. ¿Para qué sirven? Dijimos que es de gran utilidad para los propietarios para saber la evolución de su negocio y tomar decisiones de cara al futuro. Para los terceros que vayan a contratar con la entidad para conocer su salud financiera y hacerse una idea de sus posibilidades de cobro. O sea, generalmente cuando hablamos de terceros, hablamos de todos aquellos acreedores, serían financieras, cooperativas, bancos, en la cual la empresa podría tener algún valor en el cual se generó una deuda. Para las entidades de crédito que necesitan valorar el riesgo de la operación si la empresa recurre a ellas. Exactamente lo que estábamos diciendo. Para las administraciones públicas que sirven como base para el cálculo de los tributos. Para los analistas externos, que son consultores, auditores, que son los documentos sobre lo que realizan sus estudios y análisis sobre la entidad. En definitiva, los estados financieros son todos los informes contables que muestran la información de la empresa y determinará el desempeño financiero de la empresa a futuro. ¿Cómo se elaborará? Para este tipo de documentos deben de elaborarse siguiendo estructuras del Plan General de Contabilidad y se deben aplicar principios de contabilidad generalmente aceptados y reflejar la imagen fiel de la entidad. Cuando dice reflejar la imagen fiel de la entidad se refiere a de que esos números que vamos a encontrar en estos estados financieros sean reales, reflejen lo que ocurre en definitiva dentro de la entidad, que los saldos sean lo más real posible. ¿Cuáles son los estados financieros en Paraguay? O sea, obligatorios en su presentación. Balance general, estado de resultado o de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Como dije, vamos a separar en dos partes para ir viendo desmenuzadamente cada uno de los estados. En esta parte 1 nos quedamos con el primero y el segundo, citado recientemente. El balance general, también llamado Estado de situación patrimonial, es un informe de carácter financiero que permite conocer la situación patrimonial y sus resultados económicos acorde a los principios A es igual a P más PN. ¿Qué es A? Activo. Es igual a pasivo más patrimonio neto. Activo está condicionado por los bienes económicos de cada empresa. Documento con fecha de obra y todo tipo de erogaciones que le propinen un beneficio futuro a dicha empresa. En un balance contable, el activo se encuentra dentro del haber. El pasivo, que son los compromisos que adquiere la empresa
para su propia financiación o para terceros. En un balance contable, el pasivo se encuentra dentro del debe. El patrimonio neto, llamamos PN, con los recursos residuales del activo luego de deducir el pasivo. El patrimonio neto entonces se calcula mediante la siguiente ecuación. Activo menos pasivo es patrimonio neto. No se olviden, patrimonio neto es lo mismo que capital. Refleja la estructura patrimonial de la empresa. El balance general refleja lo que tiene, que es el activo, lo que debe, que es el pasivo, y sus recursos propios, que es el patrimonio neto. Entonces, básicamente la estructura está compuesta por el activo, que son los bienes y derechos que tiene la empresa, patrimonio neto y pasivo, que son los recursos con los que se ha conseguido o financiado esos bienes o derechos. El patrimonio neto está conformado por las aportaciones de los socios y los fondos generados por la empresa al ir obteniendo beneficios. Y el pasivo engloba todas las deudas de la entidad. Por ejemplo, el único bien con que cuenta la empresa Lluvia SRL es un edificio que costó $30.000. Se pagó con $10.000 que pusieron los socios al constituir la sociedad y los $20.000 restantes con un préstamo que se obtuvo y que se tendrá que devolver dentro de 3 años. Aplicando lo anterior, el activo de los bienes de Lluvia SRL está conformado por edificio y su valor asciende a $30.000. Entonces, si vamos a separar los componentes de este ejemplo, Lluvia tiene un activo que corresponde a edificio, que es lo que posee la empresa. Luego, las aportaciones de los socios y los recursos generados por la entidad son los fondos propios. Por tanto, la entidad tiene fondos propios de $10.000 que pusieron los socios. Entonces, esto se refleja en el capital o patrimonio neto. Y por último, el préstamo de la deuda, que es un pasivo de $20.000. Entonces tenemos los 3 componentes del balance general que vamos a reflejar en la ecuación fundamental. Si el total activo no es igual al patrimonio neto más el pasivo, quiere decir que hay un error en algún sitio. Un balance no puede estar nunca descuadrado. ¿Ok? Bueno. Tenemos las masas patrimoniales que conforman el activo. El activo se divide en 2 grupos grandes, que son activos no corrientes y activos corrientes. A estos activos no corrientes englobamos bienes y derechos que tienen cierta vocación de permanencia, al menos de más de un año. ¿Qué quiere decir eso? Estos activos no corrientes son aquellos que no se efectivizan o no generan cambios en su valor dentro de un periodo menor de un año, no generan cambio, quiere decir, tiene que ser mayor a un año. Entonces le llamamos mediano y largo plazo. Aquí estos bienes se usan para realizar actividades como compra de edificios, maquinarias, programas informáticos, los inmuebles que tienen cedidos en arrendamiento o puestos en ventas, y las inversiones financieras a largo plazo, créditos concedidos, imposiciones de efectivo, acciones, etc. O sea, todo esto son activos fijos o no corrientes. La nota que define todos estos elementos es que van a formar parte del patrimonio en un plazo superior a un año. Y por otro lado tenemos los activos corrientes o también llamados activos circulantes. Se caracterizan porque los elementos que los forman van a estar en el patrimonio menos de un año. O sea, sí se van a generar cambios en ese periodo menor a un año, por eso son corrientes, circulan. El orden de los distintos elementos va de menor a mayor liquidez. Cuando dice de menor a mayor liquidez, es lo que más rápido se convierte en efectivo a lo que mayormente se convierte. Ejemplo, caja o efectivo es el más efectivo de todos. Y luego tenemos cuentas por cobrar, que ya son cuentas generadas por ventas a crédito a los clientes, que evidentemente demorarán 30, 60, 90 días de acuerdo al vencimiento. Y estos son parte del activo corriente. Mercaderías que la empresa se dedica a vender, el importe que los clientes y deudores deben a la empresa y las inversiones financieras a corto plazo. Dinero efectivo que hay en caja y banco. Son ejemplos más otros que agregar en activos corrientes. También tenemos las masas que forman el patrimonio neto y pasivo. El patrimonio neto se divide en 2 grupos. Fondos propios, que son donaciones, legados recibidos,
están formados por aportaciones de socios básicamente y recursos generados con los resultados obtenidos por la empresa, que son reservas, resultados de ejercicios anteriores, más bien utilidades retenidas. Las subvenciones, donaciones y legados recibidos son los que su propio nombre indica, cuantidades que ha recibido la entidad sin dar nada a cambio. Estos importes se irán imputando al resultado de la actividad como un ingreso a lo largo de varios años. Los pasivos se dividen en pasivos no corriente y corriente. Así como hablábamos que los activos se generan en no corriente y corriente, también los pasivos. No corriente está conformado por deudas a largo plazo, es decir, con vencimiento superior a un año, y los corrientes por deudas a corto plazo que tienen vencimiento inferior a un año. Vamos a ir viendo los ejemplos. Más adelante tenemos ejemplos del activo corriente, que pueden ser existencias o mercaderías, deudores comerciales, cuentas a cobrar, inversiones financieras, banco y efectivo. También llamado activo circulante. Los no corrientes tenemos como inmovilizado intangible, inmovilizado material. Cuando hablamos de inmovilizado intangible nos referimos a marcas, registros, patentes, que son aquellos gastos en forma de inversión que vamos a llamarlo intangible porque no son físicos. Sin embargo, los físicos son aquellos que podemos materializar, por ejemplo, construcciones, obras, terrenos, rodados. Entonces, separamos a los activos no corrientes en inmovilizado, intangible y material. Intangibles son aquellos que no podemos ver, pero son gastos en forma de inversión. Ejemplo, marca, registro, patente, gastos de constitución de sociedad, etc. Y inmovilizado material, todo aquello que sí podemos palpar o materializar, como son rodados, equipos, maquinarias, terrenos, etc. En los pasivos tenemos las cuentas corrientes, que son pasivos corrientes. A corto plazo tenemos ejemplos de provisiones a corto plazo, deudas a corto plazo, deudas con entidades de crédito, acreedores por arrendamiento, otras deudas a corto plazo, proveedores y otros acreedores. Todo aquello que tienen un plazo menor a un año en el pago son los pasivos corrientes. Y los no corrientes tenemos aquí algunos ejemplos: previsiones a largo plazo, deudas a largo plazo, deudas con entidades de créditos, acreedores. Prácticamente los nombres son similares, pero lo denominamos a largo plazo. En el pasivo neto tenemos a los fondos propios, que son capital, tanto exigido como no exigido. Los no exigidos son reservas, resultado de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio actual. Y también tenemos algunos ejemplos de subvenciones, donaciones y legados, que son pocos comunes en el punto 2. La estructura del balance general está compuesto de la siguiente manera. Encontrarán activos, tanto circulantes como fijos, y otros activos. Cuando hablamos de activos fijos, nos estamos refiriendo a los materiales, y a otros activos, a los inmateriales. Luego tenemos los pasivos, también circulantes, largo plazo, que no son corrientes, no corrientes, patrimonio neto y totales. Esta estructura vamos a verla a nivel de ejemplo de aplicación. Vamos a tener un ejemplo de una empresa que acaba de constituirse con $10,000 de capital social que los socios han ingresado en el banco. El mismo día se ha comprado un local por $150,000 y lo ha financiado con un préstamo que devolverá en 2 plazos, $50,000 dentro de 6 meses y $100,000 al cabo de 5 años. Tenemos las 3 masas que tenemos que dividir: activo, patrimonio neto y pasivo. Vamos a separar entonces el $10,000 en banco, procede a la aportación de los socios, que sería patrimonio neto. El local por valor de $150,000
¿Qué sería? Un activo o un bien. 2 deudas por la compra del local, una a corto plazo de 50.000 y otra a largo plazo de 100.000. Entonces son pasivos. Entonces separamos cada uno con su cuenta. En su estructura vemos que el activo está compuesto entonces por banco, $10.000, que fue un efectivo en forma de aporte, y también está registrado en el capital social porque fue el aporte para la constitución de la empresa. Construcciones, que es la compra del local, acuérdense que es material, entonces $150.000. Y en pasivos dividimos en dos tipos, la de corto y la de largo plazo, totalizando $160.000 en ambos lados del balance. Luego tenemos el ejemplo número 2, donde sí vamos a separar ya con sus masas patrimoniales. En el primer ejemplo era algo simple, ahora vamos a ampliar nuestros conocimientos y obtenemos la siguiente información. Dentro del activo tenemos a activo corriente, que es el banco, y a no corriente, que son construcciones. En el pasivo separamos los corrientes, los no corrientes y al patrimonio neto. Bien básico el ejemplo, pero ya separado con las masas patrimoniales, ¿sí? Tenemos otro ejemplo donde te da ciertas cuentas y no te separa y debemos clasificar. KEPS SRL presenta banco, deudas, acreedores, capital, reservas, equipo y existencia stock, dados en la siguiente tabla. Luego tenemos el proceso para designar a qué partida pertenece cada cuenta. Y en el ejemplo tendrán todo construido el balance general de acuerdo al modelo de la tabla ejemplificada. ¿Ok? Muy bien, tenemos el estado de resultado, pérdidas y ganancias, que muestra todos los ingresos y gastos producidos durante el ejercicio económico. El resultado final del mismo se denominará beneficio o pérdida. Lo mismo que el balance anterior, es una fotografía del patrimonio total de la empresa, pero en cuenta de pérdidas y ganancias. Refleja ingresos que ha obtenido, gastos que se han realizado, y el importe del resultado se obtiene al restar ambos. Obviamente, si se ha gastado más de lo que se ha ingresado, habrá una pérdida, y si ha gastado menos, se va a registrar un beneficio. Las cuentas que integran son ingresos por ventas, costos de ventas, que son los costos de la mercadería, gastos operativos, que son los gastos administrativos, de ventas, depreciaciones, etc., gastos de intereses y impuestos. Básicamente la estructura está compuesta de la siguiente manera. Tenemos que iniciar el registro por ingresos por ventas, descontar los costos de ventas y generar la primera utilidad, que es la utilidad bruta, menos los gastos operativos. Esos gastos operativos tienen nombre: gastos de ventas, gastos generales y administrativos, gastos de arrendamiento, gastos de depreciación, y se genera una segunda utilidad, que es la utilidad operativa. Luego se descuentan los gastos por intereses, obtenemos la utilidad neta por impuesto, antes de impuesto, y por último se aplican los impuestos, que generalmente son 10% de la utilidad neta. Ahí obtenemos la utilidad final, que es la utilidad neta después de impuestos. Al obtener esta utilidad neta después de impuestos, se deducen los dividendos si es que lo hubiere. En el ejemplo tenemos uno que sí tiene, y ahí obtenemos la ganancia disponible para los accionistas comunes, según este ejemplo. La ganancia por acción es dividir el total de ganancia por la cantidad de acciones en circulación. Esta sería la ganancia para cada accionista. Y el dividendo por acción sería, en un cálculo aparte, les voy a demostrar
el cálculo para cada uno de ellos. Ahora nos limitamos a visualizar el estado de resultado, su estructura, hasta lo que corresponde a utilidad neta después de impuestos. En un apartado siguiente vamos a ir viendo los cálculos que necesitamos realizar para obtener GPA y DPA. Ejemplo de confección del estado de resultado. Un ejemplo, Arcángel SRL se dedica a la venta de electrodomésticos y el importe total de sus ingresos y gastos están en la siguiente tabla. Este estado de resultado construido ya del ejemplo, obtenemos que se registran en primer lugar las ventas, se descuentan los costos de ventas como vimos en la estructura número 1 y se genera la utilidad bruta descontando el primer ítem del segundo ítem. Luego registramos los gastos operativos que son sueldos, viáticos, gastos por depreciación, todos en forma de negativo. Y se genera la utilidad operativa, que es siempre descontando del último flujo positivo los siguientes negativos, da 34.000, menos gastos por intereses que teníamos en la tabla, fíjense, gastos por intereses, o sea, todo basado en el ejemplo. Y se genera la primera utilidad ya está aquí generada, la segunda está acá y la tercera utilidad neta. Antes de impuesto, aplicamos el impuesto, 10% sobre el 31.500, descontamos y tenemos la utilidad neta después de impuesto que es 28.350. Menos los dividendos, ¿de dónde salieron los dividendos? De la tabla anterior. Dividendos, 5.670. Y por último, la ganancia disponible para los accionistas es de 22.680. Esta ganancia disponible para los accionistas es cuando hay dividendos. Si no hay dividendos, se termina aquí en utilidad neta, nuestro estado de resultado. Entonces, la estructura de resultado, vuelvo a mostrar cuáles son los componentes. Y nos quedamos hasta aquí en la parte 1 de lo que es estado financiero. Van a encontrar en la tarea ejemplos de aplicación para que puedan ustedes realizar solos esta clasificación de cuentas, tanto en el estado de resultado como en el balance que vimos anteriormente. Si tienen duda, por favor déjenme un mensaje, me escriban, estaremos en contacto. Muchas gracias.